es lo que hay. Vale, mirad, el documento que tenéis aquí y que os acabo de dar es un documento importantísimo porque es mi contrato con vosotros. La programación es un documento muy largo que todos los profesores hacemos, que se entrega a la jefa de estudios, que se entrega al director y que luego el director envía a inspección. Y en este documento los profesores decimos qué es lo que vamos a hacer durante el curso, también decimos de qué y cómo vamos a evaluar a los alumnos y cuándo los vamos a evaluar. Es un documento, repito, muy largo, y lo que vosotros tenéis aquí es el resumen de ese largo documento de programación, y ese resumen es, repito, lo que a mí me compromete con vosotros. Si yo en algún momento os evalúo de algo que no está aquí, os evalúo de una forma que no está aquí, y no lo he negociado con vosotros, y no he hecho otro documento y os he entregado otro documento, me podéis poner una reclamación y la ganaríais. Esta es la base de nuestras relaciones. Bueno, nuestra relación es nuestra relación personal, pero esto es la base de nuestras relaciones académicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenéis aquí? Mirad, empezamos con los 3 temas que vamos a ver durante el curso, que son estos 3 temas que tenéis aquí. La unidad 1, en la que vamos a ver el texto periodístico y la literatura del siglo XIX, la unidad 2, en la que vamos a ver el texto publicitario y la literatura de la primera mitad del siglo XX, y la unidad 3, en la que vamos a ver textos del mundo laboral, y vamos a ver también la literatura desde la Guerra Civil Española hasta prácticamente nuestros días. Eso es lo que vamos a ver en esos 3 temas. Pensad que aunque digamos que el cuatrimestre es un cuatrimestre, es decir, 4 meses, en realidad lo que tenemos son 3 meses. Entre días de fiesta, vacaciones y algún medio puente que tenemos por ahí, al final lo que tenemos son básicamente 3 meses. Y por eso, si os fijáis, más o menos cada tema nos va a ocupar un mes. Y a continuación también lo tenéis. Mirad, ¿qué es lo que tenéis aquí? Aquí tenéis las unidades, veis, el día que la presento, bueno, ya me he equivocado, en lugar de 4 la presento 5, pero bueno, me perdonaréis. Vamos a hacer 13 sesiones, es decir, 13 clases de esa unidad, y os vais a examinar el lunes 7 de noviembre. Este mismo día, si me da tiempo, presentaré la unidad 2, si no me da tiempo, será la siguiente clase. Vamos a tener 14 sesiones y os vais a examinar el día 9 de diciembre, justo después de los días festivos, esos de la Inmaculada y de la Constitución. La unidad 3 la voy a presentar el 13 de diciembre. Vamos a hacer 12 sesiones y tendréis el examen el último día de clases, que es el 27 de enero. Además de eso, fijaos que tenéis aquí 2 sesiones para la lectura que vamos a hacer, o que vais a hacer por vuestra cuenta, pero que yo os voy a presentar en clase. Por eso aquí tenéis 2 sesiones, porque vais a tener un día en el que yo voy a presentaros la lectura, no importa que empecéis todavía con ella, y después vais a tener otra sesión para dar cuenta de la lectura. Y ya os explicaré que podéis hacer un examen o podéis hacer una exposición oral, para darme cuenta de que efectivamente habéis hecho la lectura. No es obligatorio hacer un examen escrito, podéis hacer una exposición oral. Y luego, si lo perdonad, aquí tenéis también otras 2 fechas importantes. Una es el 30 de enero, que ese es el día que tenéis para hacer algún examen que no hayáis hecho el día que correspondía. Si, por ejemplo, imaginaos, el día 9 de diciembre estabais de viaje y no habéis podido venir a hacer el examen de castellano, rellenaréis un papel que es la solicitud de convocatoria especial y podéis venir a hacer ese examen el día 30 de enero. Si no lo habéis podido hacer porque estáis enfermos, igual. Esa es una fecha para hacer algún examen que os falte, que no hayáis podido hacer en la fecha correcta. Además de esa, aquí tenéis otra fecha que es la del examen final, el 1 de febrero. Imaginaos que durante el curso no habéis querido hacer exámenes parciales. Es una decisión y os lo queréis jugar todo al examen final. Ningún problema, venís al examen final. O imaginaos que durante el curso no habéis aprobado por exámenes parciales o por actividades y entonces tenéis que hacer el examen final. Podéis venir al examen final también. Incluso si, por ejemplo, habéis aprobado pero no estáis muy contentos con la nota que habéis sacado y pensáis que podéis sacar un poco más de nota, podéis venir al examen final y siempre os voy a guardar la nota más alta. Imaginaos que habéis sacado de nota media del curso un 6,3. Un 6,3, me podría haber quedado un 7. Vale, pues nada, voy al examen final. ¿Que en el examen final sacáis un 4? Os pongo el 6. ¿Que en el examen final sacáis un 8? Os
Por tanto, el examen final es para recuperar la materia, pero también para subir nota. Hay muy poca gente que venga al examen final a subir nota, la verdad. Muy poca gente, pero alguna vez hay alguna despistada, ¿eh? Alguna vez ha pasado, ¿eh? Sí. Bueno, metodología. Las clases van a ser una combinación de clase teórica, es decir, de clase de la que yo voy a soltar el rollo para entendernos, y después voy a pediros vuestra participación, a veces vamos a hacer comentarios de texto en clase, ya veremos, porque yo también me tengo que acostumbrar ahora al ritmo de las 3 horas semanales, después de 3 años de 2 horas, que era como vamos ahogados, ahora 3 horas, espero que me dé tiempo a explicar las cosas con más calma, ¿eh? Entonces iremos haciendo una combinación de clase más teórica con clase más práctica. Ya sabéis que la asistencia no es obligatoria, excepto para la realización de los exámenes. Si no podéis venir a hacer un examen, lo podéis recuperar en la convocatoria especial, pero lo que no se hacen, porque ya no hay pandemia, son exámenes online. Cuando había pandemia sí que hacíamos exámenes online, ahora ya no, ahora para hacer los exámenes tenéis que venir a clase, ¿eh? Eso es lógico. Recursos y material. Vosotros estáis en educación presencial. Eso significa que el uso del aula virtual no es obligatorio, pero sí es muy recomendable. Es decir, podríais seguir el curso sin utilizar el aula virtual, pero es muy recomendable y si queréis hacer actividades es obligatoria, porque no voy a coger actividades que no estén entregadas a través del aula virtual. Luego también os lo explico. Cada unidad sí que os la voy a dar fotocopiada en forma de dossier. ¿Sí? Voy a daros muy pocas fotocopias sueltas, pero si yo reparto algo en clase y no venís el día que lo he repartido, ya sabéis que tenéis que ir al archivador gris de abajo y lo recogéis. Si no lo sabéis, después damos una vuelta y os enseño dónde está, el archivador. De hecho, yo ahora os repartiré la fotocopia del dossier del primer tema y las fotocopias que me sobren las llevaré al archivador y se quedan allí. Entonces, si vosotros no habéis venido a la clase anterior y yo he repartido algo, antes de subir lo recogéis y ya está. Pero ya os digo, voy a repartir básicamente los 3 dosieres, esto y poca cosa más, porque el dossier está todo, no doy fotocopias sueltas. Además de todo eso, hay un libro de lectura, es una obra de teatro. Entonces, es un libro de lectura muy cortito, porque pensad que está escrito pensando en que se pueda representar en 2 horas encima del escenario. Entonces, es un libro que se lee en nada, Repito, no empecéis todavía, yo os lo presentaré, os ayudaré a entrar en el libro y yo creo que os va a gustar. Es muy fácil. Y opciones, podéis compraros el libro, podéis sacarlo de la biblioteca o si no, esto no lo tendría que decir y me lo grabando, en el aula virtual lo tenéis subido en PDF. Podemos imprimirlo así. O imprimirlo, leerlo directamente en el aula virtual. Esto no, sí, es que se lee en los institutos, pero repito, si no queréis imprimirlo, no queréis comprarlo, en el aula virtual, en el apartado de lectura, está subido en PDF. Legalidad, ya no sé, legalidad. Voy a ir al infierno y todo eso, pero Fernando Gómez está muerto. No le van a llegar ya los derechos de autor y ganó mucho dinero. Con esta obra ganó mucho dinero. Entonces, si fuera un autor minoritario, un autor que vende poco, lo compraríamos el libro, pero en Fernando Gómez, es que ahora me acuerdo de Pérez Reverte de tercero, que es lo mismo, también tiene mucho dinero, entonces, bueno. Criterios de corrección, vamos a ver. Aquello que os interesa, evidentemente todo lo que me entreguéis tiene que estar bien presentado, a mano no me vais a entregar prácticamente nada excepto los exámenes, pero bueno, lo que hagáis a través del aula virtual, pues todo tiene que ser correcto, adecuado, etc. Y, atención, ortografía. Fijaos lo que dice aquí. Las faltas descontarán hasta 2 puntos. ¿Qué significa eso? ¿Que os voy a quitar desde el primer examen, desde el primer ejercicio 2 puntos si cometéis faltas? No. Significa que yo lo que quiero ver es preocupación y evolución. Si a mí en el primer examen que me entregáis me hacéis 40 faltas, os he corregido 20 veces, es y son con tilde, y en el siguiente examen hay 50 faltas y vuelve a aparecer es y son con tilde, en el primer examen no os voy a quitar nada, pero en el segundo os voy a quitar los 2 puntos. Cualquier cosa que entreguéis a través del aula virtual, cualquier cosa, tiene que ser correcta ortográficamente. Aprovechad las nuevas tecnologías. Pasad los correctores ortográficos, que yo también lo paso.
que Fernando Gómez, no porque está muerto, pero que Arturo Pérez Reverte también pasa el corrector ortográfico. Todos pasamos el corrector ortográfico. Por tanto, antes de hacer algo en el aula virtual, hacerlo en Word, en OpenOffice, pasáis el corrector ortográfico, que sale un gusanito rojo debajo, quiere decir que hay falta de ortografía, y cuando clicáis os da hasta las opciones. Lo único que tenéis que hacer es elegir. Que os pasa que os pone un gusanito verde, quiere decir, cuidado, aquí no hay una falta, pero hay algo que no me concuerda. Y lo tenéis que revisar. A lo mejor es que habéis puesto los alumnos en lugar de los alumnos son. Y eso lo marca. Entonces, aprovechar las nuevas tecnologías y revisarlo todo y pasar el corrector ortográfico a todo. ¿De acuerdo? Sí. Venga, ya lo que os he dicho, todo bien presentado y cuidado con la ortografía. Por favor, preocupación y evolución. Eso es lo que quiero ver. Y en caso de que tengáis muchas dudas y en caso de que queráis hacer ejercicios de ortografía extras, yo os puedo dar materiales. Os puedo dar enlaces a páginas online que están muy bien con soluciones, pero yo creo que más que eso hay una cosa que yo creo que funciona muy bien, que es haceros vuestra propia lista de cuáles son las faltas que cometéis normalmente. Y fijaos en esas faltas y vais a ver cómo repetir las mismas faltas constantemente. Lo vais a ver. Entonces, más que copiar la palabra 20 veces, yo no creo mucho en esas cosas, pero sí que creo en la atención y el cuidado a la hora de escribir. Y ya está. Bueno, instrumentos de evaluación. ¿Qué puedo tener en cuenta a la hora de evaluaros? Puedo tener en cuenta actividades, exámenes parciales, la lectura y el examen final. ¿Por qué digo puedo? Porque vosotros elegís. Y si elegís hacer directamente examen final, no importa que miréis lo de actividades, lo de los parciales ni lo de la lectura. Si no queréis jugároslo todo a la carta del examen final, podéis hacer actividades, luego hablaremos de cuánto valen las actividades y de qué tipo son, exámenes, 3 exámenes, 1 por cada unidad, y luego la prueba de lectura, que como os he dicho, para la prueba de lectura podréis elegir entre 2 modalidades. Podréis hacer un examen escrito, tenéis un modelo de examen ya en el aula virtual para que veáis cómo va a ser el examen de la lectura, o podéis hacer una presentación oral de unos 7 minutos en la que me expliquéis qué os ha parecido la obra de teatro. Sorprendentemente, la inmensa mayoría de los alumnos eligen el examen escrito. A mí me parece que es mucho más fácil la exposición oral, pero os da tanto miedo hacer esto que estoy haciendo yo ahora, os da tanto miedo. De hecho, un año puse que era obligatoria la exposición oral. No os podéis ni imaginar los dramas. Hubo un alumno que me dijo, hoy ha sido el peor día de mi vida. Digo, hombre, el peor día de mi vida. O sea, lo he pasado tan mal, entonces yo, en esta vida estamos para divertirnos y para pasarlo bien. Entonces, si eso os va a ocasionar un trauma horroroso, haced el examen escrito. Pero vosotros elegís. Tenéis aquí la fecha, el examen escrito y la presentación oral. La presentación oral sería el 13 de enero, pero sería antes de la clase, sería a las 4. Entonces, como vosotros queráis. Y luego ya os he dicho el examen final. Bueno, obviamente el alumno que copie el examen tiene un 0, estas cosas ya las sabéis. Y ahora vamos a los criterios de calificación. A ver. Si vosotros queréis hacer actividades, luego las veremos en el aula virtual, pero ya os anuncio, son 4 actividades en cada tema, más o menos una actividad por semana. Por ejemplo, la primera actividad que tenéis que hacer es escribir una noticia. Yo os doy el titular y a partir del titular vosotros tenéis que inventaros la noticia. Entonces, esa es una actividad. Y repito, en cada unidad habrá 4 actividades de estas actividades que se llaman actividades evaluables. Si vosotros queréis seguir el itinerario de actividades, lo que tenéis que hacer es hacer las actividades a través del aula virtual y en ese caso las actividades cuentan el 40% de la nota, los exámenes parciales cuentan el 40% de la nota y la lectura, que ya sabéis que puede ser examen o que puede ser exposición oral, vale el 20% de la nota. Por tanto, es posible aprobar la materia sin haber aprobado ningún examen y sacando notas muy bajas de los exámenes. Porque al final los exámenes valen menos que las actividades y la lectura. Entonces,
vosotros elegís. A mí ni siquiera me lo tenéis que decir. Yo si veo que vais haciendo las actividades y me van llegando vuestras actividades, yo entiendo que estáis haciendo el itinerario de actividades. Si no me llega nada, yo entiendo que estáis haciendo el itinerario de exámenes. También hay gente que lo que hace es que empieza con las actividades, hace el primer examen, ve que el primer examen le va muy bien y deja las actividades. Ningún problema. ¿Y si haces ambas? Si haces ambas, claro, es que si haces las actividades tienes que hacer los exámenes. Vale. Luego os explicaré que luego yo siempre hago la nota media y siempre la nota que os dé mejor es la nota que se os queda. Luego os pondré un ejemplo. Pero las actividades evaluables van a tener una fecha de... Sí, siempre se cierran las actividades evaluables, siempre se cierran el mismo día del examen. Ah, vale. El mismo día del examen. Pero lo que tendríais que hacer es ir bien, es más o menos una actividad por semana. Yo os lo pondré, yo os diré, ahora es el momento de hacer la actividad 1, Vale. ahora es el momento de hacer la actividad 2, para que vosotros os organicéis. Lo que pasa es que no se cerrarán hasta el día del examen. Vale. ¿Vale? Para que si una semana habéis tenido mucho trabajo y no habéis podido, la semana siguiente podéis recuperarla. Cuanto antes las hagáis, más tiempo me vais a dar a mí para corregirlas y más vais a poder estudiar lo que habéis hecho bien y lo que habéis hecho mal para el día del examen. Tú las corriges y nos devuelves. Enseguida, sí, enseguida que me las dais y además las corrijo con una nota y un comentario así de largo. ¿O no? Los que me habéis tenido antes, pongo la calificación, un 6 y un comentario así. ¿Sí? O la redacción vuelta a copiar y toda marcada y todo señalado y todo con lo que habéis hecho bien y con lo que habéis hecho mal. Sí. Entonces, esta es una opción. Es una opción, no os voy a engañar, que implica trabajar. Porque en las actividades estas evaluables siempre hay alguna que es tipo cuestionario, tipo test o esto que es más fácil y más rápida. Bueno, más rápida, no siempre más fácil, ¿eh? Luego, siempre hay alguna actividad que es de escribir. Siempre hay alguna actividad que es de ver un vídeo y de responder unas preguntas sobre el vídeo. Y siempre la última actividad del tema es el modelo de examen. Os pongo un examen como el que haréis en clase y lo tenéis que responder. Yo os lo corrijo y claro, si lo hacéis el mismo día del examen, el modelo, no podéis ver la corrección, pero si lo hacéis un par de días antes, va muy bien, porque yo enseguida os lo corrijo, vosotros veis donde os habéis equivocado y luego el día del examen vais mejor preparados. Mirad, yo ahora os voy a aconsejar que hagáis las actividades y me estoy tirando piedras en mi propio tejado, porque a mí corregir las actividades me cuesta mucho, sobre todo las de escribir. Las que son tipo test se corrigen solas, pero las de escribir me cuesta mucho corregirlas. Necesito mucho tiempo para corregir cada redacción. Entonces, para mí sería mucho mejor, no hacéis actividades, que yo me quedo en mi casa viendo series, que llevo unas cuantas atrasadas de HBO, Entonces, pero mi recomendación es que hagáis actividades, ¿por qué? Bueno, primero, porque os quita presión sobre los exámenes. Hay mucha gente que va muy bien en clase, que lo entiende todo, pero el día del examen se bloquea. Entonces, si ya sabéis que no importa aprobar los exámenes para aprobar la materia, eso os quita presión. Y segunda razón, si hacéis las actividades vais mejor preparados al examen. Porque como habéis hecho las actividades, lo de la noticia que os he dicho, la primera actividad será escribir una noticia. El día del examen, a lo mejor tenéis que hacer una actividad similar a esa. Os doy un titular y tenéis que escribir la noticia. Si la habéis hecho en casa, os la he corregido, habéis visto dónde os habéis equivocado, el día del examen tenéis muchas más garantías de éxito que si la primera vez en vuestra vida que escribís una noticia es en el examen. Entonces, yo os tengo que recomendar que hagáis actividades, pero no son obligatorias. O sea, que nadie se agobie. Que si no, es que tengo muchísimo trabajo y no puedo hacer las actividades, no pasa nada, podéis aprobar y sacar muy buena nota solamente con los exámenes. Sí, y yo no me enfado, No me enfado, de verdad. Al contrario, Al contrario. No es verdad. Yo quiero que aprobéis y que aprendáis, por tanto que hagáis actividades. Veréis en el aula virtual que si encima queréis hacer un plus, hay unas actividades que se llaman de refuerzo, que son más cortitas que las actividades evaluables, la mayoría son tipo test, y que pueden sumar hasta un punto más a la nota final. Es decir, en teoría podríais sacar un 11 en la materia, si hacéis las actividades de refuerzo. De hecho, el año pasado me pasó el muro que una alumna sacó un 10,4. No me había pasado nunca. Y una alumna sacó un 10,4. Si alguna vez me la encuentro en otros estudios, le debo 4 décimas.
Tengo que poner 0,4 más, no suele pasar, pero si hacéis las actividades de refuerzo, que ya os digo, son más cortitas y son más rápidas de hacer que las otras, esas actividades se suman a la media. ¿Queda claro? Me parece que en naturales y en matemáticas también utilizan un sistema similar a este, me parece. ¿Queda claro esto? Sí. No queréis hacer actividades porque es mucho trabajo, porque no tenéis tiempo, porque os van muy bien los exámenes, porque os ha ido muy bien el primer examen y habéis visto que no es tan difícil y que por exámenes vais a salir perfectamente, ningún problema. Itinerario B, solamente exámenes. En este caso, los exámenes parciales, los de las 3 unidades, valen el 80% de la nota y el examen de lectura, y aquí sí que tenéis que hacer examen, no podéis hacer exposición oral, qué pena, porque todos ibais a hacer exposición oral, lo he visto en la cara, el examen de lectura, que tendría que ser el examen escrito, valdría el 20%. ¿Qué pasa si no queréis hacer el examen de lectura? No pasa nada, podéis aprobar igual. Eso sí, tendríais un 0 y entonces en lugar de ir sobre 10, iríais sobre 8. Tendríais que sacar mucha más nota en los exámenes parciales, pero no pasa nada. Por eso, aunque en el aula virtual ponga lectura obligatoria, yo tendría que quitarlo de obligatoria, porque podéis aprobar el curso perfectamente sin hacer la lectura, perfectamente. Sí. Vale. Que no os ha ido bien ninguno de los dos itinerarios. Bien porque no habéis aprobado, bien porque no os habéis podido presentar a los exámenes parciales. Todavía tenéis el itinerario último, que es el del examen final. Y en ese caso podéis hacer el examen final solo, pero imaginaos, por ejemplo, que no os ha dado la media para aprobar, pero habéis ido haciendo las actividades durante todo el curso. También os las contaría. También tendríais el 80% del examen final y el 20%. De hacer las medias no os tenéis que preocupar. Yo os haré la media de todo a final del curso, a final del cuatrimestre, y siempre os pondré la nota que os dé mejor. Porque parece mentira, pero siempre me encuentro en cada cuatrimestre algún alumno o alguna alumna que, a pesar de haber hecho las actividades, le da mejor la nota por aquí, le dan mejor la nota por los exámenes. Yo quiero pensar que es porque como ha hecho las actividades, luego le va muy bien los exámenes. Pero a lo mejor en las actividades saca peor nota y luego los exámenes muy bien. Entonces yo siempre le voy a poner la nota que os sea más favorable. Y también pensar que todo lo que sea 0,5 redondea al alza. Si sacáis un 5,5 os voy a poner un 6. Pero si sacáis un 5,4, con gran dolor de mi corazón, os tengo que poner un 5. Porque en algún sitio hay que poner el límite. Si no, el 5,4 también sería 6 y el 5,3 y acabaríamos poniendo un 5 al 2,1. Entonces, en algún sitio hay que poner un límite. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta de todo esto? Y ya os digo, en cualquier momento podéis cambiar de este itinerario a este, pero al revés no. Si habéis hecho el primer examen, ya se habrán cerrado todas las actividades de la primera unidad. Por tanto, no os voy a abrir las actividades de la primera unidad. Entonces, en caso de duda, más vale que empecéis a hacer las actividades. Sí. Y si después os va bien el primer examen y lo queréis dejar, ya está, lo dejáis, ni me avisáis ni nada. Vale. Venga, otra cosa más. A ver, algo muy importante, que cada año tengo problemas y me da mucha vergüenza, pero es que cada año tengo problemas. Vamos a ver. Lo de copiar, lo de plagiar, lo de recibir ayudas, cualquier cosa que me entreguéis, cualquier actividad evaluable y cualquier actividad de refuerzo, la tenéis que hacer vosotros solos. Más vale hacer una cosa regular o mal vosotros que hacer una cosa regular, que hacer una cosa brillante que os haya hecho alguien, que os haya ayudado alguien o que hayáis sacado de internet. Cuidado con plagiar. Parece que lo que está en internet es de todos y no es de nadie. No es verdad. Si cogéis un texto de internet, hacéis así y me lo intentáis colar como vuestro, estáis robando. Es como si yo entro en una tienda, veo un traje colgado, ¡ah, qué bonito! Me lo llevo, salgo por la puerta, van a decir, señora, que está robando, que ese traje no es suyo. Como que no, estaba allí, me ha gustado, me lo he llevado. Eso es lo que hacéis en internet. Eso es lo que hacéis. Cuando cogéis textos de internet, eso es lo que hacéis. Ah, mira qué texto más bonito. Lo cojo, me lo llevo y lo hago pasar como mío. Por favor, si hacéis eso, os voy a quitar del itinerario de actividades. No vais a poder hacer itinerarios de actividades. Vais a tener que hacer solamente itinerario de exámenes. Aquí está escrito de forma muy taxativa, pero normalmente doy un aviso. O sea, si lo primero que me entregáis, yo veo que está copiado, pero no lo habéis hecho vosotros, os voy a decir, esto no lo has hecho tú.
Entonces, un primer aviso, el segundo, tarjeta amarilla, el segundo, tarjeta roja y expulsados del itinerario de actividades. Sí. Cuidado también con las ayudas externas. Si resulta que me estáis escribiendo una noticia maravillosa, perfecta, y utilizáis la palabra execrable, y os pregunto qué significa execrable y no lo sabéis, os he pillado. Perfecto. Nos entendemos, ¿verdad? Por favor que no pase, por favor que no pase. Una cosa es leer en internet, una cosa es inspirarse, una cosa es aprender, que lo hacemos todos, pero otra cosa es, uy, qué texto más bonito, voy y me lo llevo y lo hago pasar por mí. No, eso es plagio. Bueno, ¿de qué formas podéis contactar conmigo? Además del chat y del correo electrónico que tenéis en el aula virtual y que os enseñaré, este es mi teléfono del trabajo. Entonces, os lo podéis anotar, ya sabéis, María Antonia, os lo podéis anotar y me podéis enviar WhatsApps. Evidentemente, el domingo a las 12 de la noche no contestaré a nadie, ya os lo digo. Pero, sobre todo antes de los exámenes, que muchas veces tenéis dudas o que me tenéis que comunicar algo así urgente, o que, por ejemplo, se me ha olvidado abrir una actividad del aula virtual o que el aula virtual se ha caído, mandadme un mensaje sin miedo. Sí, eso pasa. Eso pasa mucho. El año pasado, yo cruzo los dedos para que este año no se caiga tanto. El año pasado se caía el aula virtual, además se caía, parece, antes de los exámenes. Se caía el viernes, se caía los fines de semana y estaba todo el fin de semana caído. Y no se podía, porque además no es cosa del centro. Este aula virtual es de la Consellería de Educación. Entonces, pues eso, era un problema. Entonces, enseguida avisarme, ¿vale? Igual que veréis que hay algún cuestionario de estos del aula virtual que son cuestionarios de tiempo, que en 20 minutos se cierran. Pues imaginaos que habéis abierto el cuestionario y que se ha ido la luz. Y que se ha ido la luz. También ha pasado. Me enviáis un WhatsApp enseguida, María Antonia, se ha ido la luz y me he quedado sin terminar el cuestionario. Yo os lo vuelvo a abrir. Vale, porque si tú lo abres y se te cierra o lo cierras por X motivo, luego ya no puedes volver a abrir. No, excepto que me mandes un mensaje y me digas que ha pasado esto, entonces, es que nos pasa a todos. Entonces, el WhatsApp para ese tipo de comunicaciones rápidas. También tengo este correo electrónico que tenéis aquí, pero bueno, más rápido el WhatsApp. Y luego los miércoles, justamente hoy de 4 a 5, es la hora que tengo de atención a los alumnos. No es hora de refuerzo ni de repaso, pero sí que si tenéis alguna duda concreta o lo que sea, es el momento. También otra cosa, a lo mejor os agobiáis mucho porque tenéis muchas materias, porque os cuesta mucho, por lo que sea. No abandonéis, no tiréis la toalla, sin antes hablar con el tutor o la tutora, o hablar conmigo, mira María Antonia, es que voy muy agobiado y tal, y haceros un plan, pues eso, venid el miércoles a hablar conmigo o hablar con el tutor, mira, voy a dejar tu asignatura, voy a dejar naturales y me voy a centrar en la tuya o lo que sea, pero no tiréis la toalla del todo, siempre podemos llegar a algún punto intermedio. Y ahora vamos a ver el aula virtual.